Muy buenas tardes tengan todas y todos. Dándole continuidad a nuestro segundo ciclo de seminarios web, aplicaciones de la biotecnología para el estudio, diagnóstico y tratamiento de COVID-19, desde nuestro Instituto de Estudios Avanzados IDEA, me corresponde presentar a la distinguida conferencista que nos acompañará esta tarde. Se trata de la investigadora Soriuska Mayora, quien está adscrita a la Unidad de Biotecnología de la Facultad de Farmacia y al Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Esta investigadora es licenciada en bioanálisis, egresada de la Universidad Central de Venezuela y tiene también una maestría en inmunología básica del Instituto de Inmunología de nuestra UCB. Entre sus actividades profesionales destaca como docente e investigadora de la Cátedra de Microbiología en la Facultad de Farmacia de la UCB. Es también coordinadora del Servicio de Laboratorio Clínico del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en citometría de flujo con varios años de experiencia, tanto en el desarrollo de investigaciones científicas como en el desarrollo asistencial para el diagnóstico de enfermedades. Sin más preámbulos, escuchemos a la magíster Soriuska Mayora con su conferencia titulada La biotecnología como herramienta para el diagnóstico clínico de la infección por el SARS-CoV-2. Hola a todos, gracias por la invitación. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la biotecnología como herramienta para el diagnóstico clínico de la infección por SARS-CoV-2. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre lo que es la biotecnología. El término biotecnología fue acuñado en el año 1919 por el ingeniero húngaro Karl Ereky para referirse a la ciencia y métodos que permiten la producción de alimentos desde materiales crudos con la ayuda de organismos vivos. Al principio, desde el principio de los tiempos, la biotecnología estuvo presente en nuestras vidas para resolver problemas muy básicos, tales como la alimentación. La biotecnología ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo para llegar a lo que hoy conocemos como biotecnología moderna, la cual nace con el descubrimiento de las enzimas de restricción, que junto al desarrollo de otras técnicas permiten el surgimiento de la ingeniería genética. La biotecnología puede aplicarse en diferentes ramas, así como vamos a tener la biotecnología aplicada a la agricultura o biotecnología verde, la biotecnología aplicada a los alimentos, en la biotecnología marina, la biotecnología industrial, la biotecnología blanca, y la que hoy nos compete hablar un poquito es la biotecnología médica o la biotecnología roja. Y se trata de la biotecnología aplicada al descubrimiento, diagnóstico, caracterización y tratamiento de diferentes enfermedades. La biotecnología aplicada en el área clínica sirvió para desarrollar una serie de productos que van desde la terapia con células madres, farmacéuticos de tipo recombinante, terapia génica, métodos diagnósticos, ingeniería tisular, terapia con anticuerpos, el ADN fingerprinting o huella de ADN, pero todo esto nace sin duda alguna del gran proyecto Genoma Humano, el cual fue un esfuerzo de más de 20 países y de instituciones de investigación, tanto públicas y privadas, los cuales llevaron a la caracterización e identificación del genoma humano, y a partir de allí se pudieron obtener un gran número de información que hasta hoy en día nos sirven y nos acompañan. Uno de esos productos de la biotecnología médica, sin duda alguna, son los anticuerpos monoclonales, los cuales nacen a partir
de la fusión de células de humanos y células de mieloma. Los científicos se dieron cuenta que al fusionar estos dos tipos de células podían generar células hijas productoras de anticuerpos, y que estos anticuerpos, que una vez que son marcados o conjugados, pueden ser con enzimas o con fluorocromos o con radioisótopos, podían servir no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento de varias enfermedades. Entonces, sin duda alguna, la creación o el desarrollo de anticuerpos monoclonales fue la llave que abrió todas las puertas para la biotecnología médica y la mayoría de los métodos diagnósticos que conocemos hoy en día. La biotecnología está presente en varios aspectos de nuestra vida diaria sin nosotros darnos cuenta. Pero el principal aspecto es la biotecnología aplicada a las ciencias médicas y aplicada al diagnóstico y caracterización de diferentes enfermedades. En este caso vamos a hablar del caso puntual de la enfermedad denominada COVID-19. Tenemos que desde que surgió la enfermedad en el brote de diciembre de 2019, la biotecnología actuó de forma rápida y prudente para la secuenciación genética del agente causal y su identificación en febrero de 2020. Entonces, las herramientas usadas para estos dos casos fueron la secuenciación genética, la creación de proteínas recombinantes y el método hasta hoy en día, que es el método gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad COVID-19, es la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Una vez que decretado el estado de pandemia en marzo del 2020, se hace más necesario tener métodos diagnósticos, en los cuales la mayoría están basados o no pudieron haber surgido sin el uso de anticuerpos monoclonales específicos para el agente causal, así como se crean los diferentes inmunoensayos y las pruebas rápidas que están basadas en inmunocromatografía. Para la creación de buenos métodos diagnósticos tenemos que responder varias interrogantes. La primera es identificar el agente causal y identificar sus características, como son sus ácidos nucleicos, si es ADN o ARN, la célula de la cual infecta, cuál es su receptor, cuáles son las proteínas celulares que podrían servirnos como antígenos para un posible diagnóstico, para así identificar biomarcadores que pueden ser tanto antígenos como anticuerpos, proteínas de cualquier tipo, para su producción in vitro y su uso en masa. Para desarrollar un buen método diagnóstico se tiene que cumplir con varias características, pero las tres principales son que el método debe ser altamente sensible, reproducible y específico. Cuando hablamos de sensibilidad diagnóstica, hablamos de la probabilidad de que la prueba tenga un resultado positivo en una muestra de un individuo que realmente está enfermo. Es decir, que pueda detectar a los verdaderos positivos o los verdaderos enfermos. Cuando hablamos que un método tiene especificidad diagnóstica, hablamos de la probabilidad de que un método arroje un resultado negativo en un individuo que realmente se encuentra sano. Es decir, la probabilidad de verdaderos negativos. Y cuando hablamos de reproducibilidad, hablamos de la probabilidad de que se repitan el mismo resultado, ya sea sano o enfermo, cuando la prueba se aplica varias veces en el mismo sujeto. Entonces, un método, para que sea denominado como un buen método diagnóstico, debe ser altamente sensible, altamente específico y altamente reproducible. Ya entrando un poquito en materia, vamos a hablar sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19. El SARS-CoV-2 es el virus agente causal de la enfermedad denominada como COVID-19, la cual en enero de 2020 la OMS declara el brote por coronavirus como emergencia de salud pública y de competencia internacional. Y no es sino hasta el 11 de marzo del 2020 cuando se declara el estado de pandemia. Y para hoy en día, el 20 de octubre del 2020, vamos a tener que a nivel mundial hay aproximadamente 40 millones de casos
entre hombres y mujeres. Ahora sabemos, por estudios más recientes, que la enfermedad parece atacar de peor forma a las personas de género masculino, que los hombres parecen tener una mayor vulnerabilidad a desarrollar la forma severa de la enfermedad y tienen un peor pronóstico que las mujeres. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico eficiente en cualquier enfermedad? Pero el caso específico de la COVID-19 nos presenta un reto mayor. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad vamos a tener individuos que van a ser sintomáticos, que van a presentar síntomas claros de la enfermedad, los cuales acuden a un centro médico, se les realiza el método diagnóstico, son colocados en aislamiento y hasta ahí llega la cadena de transmisión. Pero ¿qué pasa con los individuos que son asintomáticos, los cuales para el caso de COVID-19 representan más o menos el 35% de la población total infectada? Vamos a tener que estos individuos no se les realiza ningún método diagnóstico, por lo cual no son identificados, pero sí continúan la cadena de transmisión de la enfermedad. Siguen transmitiendo el virus, siguen contagiando personas y la enfermedad se sigue esparciendo dentro de la población. Este es el reto que nos presenta, uno de los grandes retos realmente que nos presenta la enfermedad, ya que la detección de estos casos asintomáticos realmente se ve cuesta arriba en un sistema de salud, ya que estos pacientes usualmente se quedan sin identificar. Para el diagnóstico de COVID-19 hay diferentes dianas diagnósticas. Vamos a tener ensayos diagnósticos que están basados en virología, los cuales detectan la partícula viral, las proteínas de las nucleocápsides o los ácidos nucleicos. Pero también vamos a tener métodos serológicos basados en la respuesta inmune para detectar la presencia de anticuerpos de tipo IgG, IgM o IgA. Es así como tenemos métodos diagnósticos basados en diferentes fundamentos, como el método principal, el método gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad, que son los métodos de detección de ácidos nucleicos, como la reacción de cadena de la polimerasa, el RT-LAMP o los métodos basados en la tecnología CRISPR. Vamos a tener los inmunoensayos como la ELISA y las inmunocromatografías laterales, denominadas pruebas rápidas, que va a ser más el objetivo principal de esta conferencia, de esta charla. Y vamos a tener otros tipos de ensayos que aún están en desarrollo, como son los biosensores, que también vamos a hablar un poquito de ellos. Para el desarrollo de los kits diagnósticos es importante conocer el agente causal de la enfermedad. En este caso, el agente causal de la enfermedad es el virus de SARS-CoV-2, que es un virus de genoma de ARN viral de cadena simple y que posee 5 proteínas importantes. Entre ellas se encuentran la proteína de la espiga y la proteína de la nucleocápside, las cuales se han demostrado que son las proteínas con mayor inmunogenicidad y las que se han tomado como antígenos diana para utilizar en los diferentes ensayos diagnósticos, tanto para anticuerpos de tipo IgM como los anticuerpos de tipo IgG. Vamos a recordar que en los tiempos de producción de anticuerpos, primero se producen los anticuerpos de tipo IgM y son los que nos van a hablar de una enfermedad reciente, y posteriormente se producen los anticuerpos de tipo IgG y nos hablan de una enfermedad crónica o una enfermedad que ya fue superada. Esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a hablar de los inmunoensayos, de los resultados de los inmunoensayos. También los científicos se determinaron en cómo producir los antígenos de forma in vitro, ya que no podemos estar trabajando con las partículas virales. Entonces,
se utilizaron plásmidos para transfectar células de mamíferos y expresar que es para que expresen las proteínas de la espiga y de la nucleocápside, para luego realizar una purificación de estas proteínas, que puede ser de la espiga o del dominio de unión de receptor de la misma proteína de la espiga, los cuales para hacer realizar un screening de ELISA para saber si realmente estas proteínas fueron producidas y se detectan los verdaderos positivos. Para esto hay diferentes tipos de ensayos dependiendo de los casos comerciales para la creación de las proteínas recombinantes del SARS-CoV-2 para ser usadas para métodos diagnósticos. Entonces vamos a entrar en materia hablando un poquito de los métodos diagnósticos serológicos, en sus cuales la mayoría están basados en inmunoensayos. Principalmente vamos a hablar del inmunoensayo de tipo ELISA. ELISA significa ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas y es un método basado en la reacción antígeno-anticuerpo, la cual utiliza anticuerpos monoclonales marcados con enzimas, las cuales al agregar el sustrato generan una reacción colorimétrica de estar presente en el analito que deseamos comprobar. Vamos a tener que las ELISA, entre sus muchas variantes, pueden ser ELISA directa o de tipo indirecta. La ELISA directa permite o determina la presencia de antígenos y la ELISA indirecta mide la presencia de anticuerpos primarios. Entonces, en un ELISA directo vamos a tener que la fase sólida, en este caso, de la cual es una placa, son 96 pozos, vamos a tener que su superficie va a estar acoplada, puede ser el antígeno, y se va a determinar la presencia de anticuerpos que pueden estar marcados con enzimas. Mientras que en el ELISA indirecto, en la placa o en la superficie sólida va a estar acoplado el antígeno de interés, y luego se va a colocar la muestra, analizar y se evalúa la presencia de anticuerpos mediante el uso de un segundo anticuerpo o anticuerpo secundario que va a estar marcado con una enzima que al agregar el sustrato va a generar una reacción de tipo colorimétrico. Este caso particular es uno de los estuches que se comercializan actualmente para el diagnóstico de COVID-19 de la marca Herbaliza. En este caso sirve para detectar antígenos de anticuerpo IgM. Entonces tenemos que es un ELISA para la detección de anticuerpos IgM contra el virus del SARS-CoV-2 en suero humano. Tenemos que la mayoría de los procedimientos son que se tiene un antígeno o anticuerpo de captura, se agregan las muestras, hay un periodo de incubación seguido por unos lavados para eliminar el exceso, luego se agrega el conjugado, que es el anticuerpo secundario marcado con la enzima, se agrega un sustrato y luego se ocurre la lectura, que es donde se miden las densidades ópticas. En el caso específico de este ensayo vamos a tener que tiene una sensibilidad diagnóstica de un 100%, una especificidad diagnóstica de un 90%, y no se observaron interferencias con hemoglobina, bilirrubina o biotina o inmunoglobulina de tipo G. En este caso particular, este ensayo mide es un ELISA indirecto usando proteína recombinante de la espiga y antígeno de la nucleocápside. O sea, es capaz de medir las dos proteínas principales que conforman el virus de SARS-CoV-2. Así como hay un sinnúmero de kits basados en ELISA de diferentes marcas, las cuales tienen una aprobación para uso por emergencia de la FDA o Food and Drug Administration,
pero es solo durante el tiempo que dure la pandemia. Una vez que se finalice el estado de pandemia, esto sí tiene que ser nuevamente revisado por la institución certificadora para poder optar a una certificación de uso por mayor tiempo. El otro tipo de ensayos son los ensayos basados en quimioluminiscencia. Son muy parecidos, está basado en el mismo fundamento que las ELISA, solo que en este caso no se utilizan enzimas, anticuerpos marcados con enzimas, sino que se utilizan agentes químicos que emiten una señal de tipo lumínica. Entonces, los ensayos de quimioluminiscencia están basados en la interacción antígeno-anticuerpo, que dependiendo del tipo de ensayo a desarrollarse, ya sea sándwich o competitivo, emitirá una señal de luz directa o inversamente proporcional a la concentración de la molécula de interés en presencia de algunos reactivos. Es el mismo principio de la ELISA, solo que tiene como ventaja que no requiere solución de parada para detener la reacción enzimática y tiene mayor sensibilidad y rango dinámico comparado a la ELISA. En algunos países se prefiere o han preferido el uso de ensayos basados en quimioluminiscencia sobre los ensayos basados en el método de ELISA. Este también es un ejemplo de un estuche comercial de marca McLuhan para identificar el novel coronavirus 2019. Esto fue uno de los primeros que salió. Esto fue antes de que se le diera el nombre de SARS-CoV-2. Y es capaz de detectar tanto anticuerpos de tipo IgM como anticuerpos de IgG, o sea, detecta anticuerpos totales. No me permite diferenciar si son IgM o tipo IgG. También podemos usar sueroplasma, tiene una duración de 30 minutos para una utilización, un volumen de 10 microlitros de muestra. Estos kits, como ya les dije, tienen mayor sensibilidad y rango dinámico comparados a los ELISA. Sin embargo, para su uso se requieren de un lector especial, por eso no se van a encontrar en la mayoría de los laboratorios. La elección principal sigue siendo en otros países donde sí se pueden realizar el diagnóstico de COVID-19 en centros distintos a los designados por los entes gubernamentales. Se aplica el diagnóstico por ELISA. Un método que tiene mucha importancia en el diagnóstico de la COVID-19 son los métodos diagnósticos en el punto de atención o point of care method. Vamos a tener que la mayoría de los métodos convencionales de diagnóstico, necesitan que el individuo o paciente se dirija al centro de atención, se le recolecte una muestra, esta muestra se procese, se realiza el ensayo, se compilen los resultados, se analicen y se integren, y luego es que el paciente se le da la información del diagnóstico. Sin embargo, en los métodos de diagnóstico de punto de atención, el tiempo de espera de resultados es muchísimo más corto, por eso se les llama pruebas rápidas, porque se realiza la recolección de muestras, se carga, se obtienen los resultados en un tiempo muy corto y el paciente es dado de alta con sus resultados, o se toman las medidas de aislamiento de ser necesario en un tiempo mucho más corto comparado a los métodos de diagnóstico convencionales. Permite realizar ensayos de forma masiva en un gran número de personas al mismo tiempo, pero el problema con este tipo de métodos es que usualmente tienen una baja sensibilidad y especificidad. Entonces, por un lado estamos ganando al salvar tiempo y por el otro estamos perdiendo a obtener resultados que realmente no sean muy confiables. El ensayo más usado como ensayo rápido son los inmunoensayos de flujo lateral, en los cuales se va a tener un cassette
o una tira en la que se encuentran preabsorbidos los anticuerpos o antígenos correspondientes al agente causal a identificar. Estos anticuerpos pueden estar, en el caso de que se utilicen anticuerpos de captura, pueden estar conjugados con partículas de oro coloidal o con cualquier enzima para generar un color. Vamos a tener una almohadilla de muestra, que es donde va a ser depositada la muestra, una almohadilla donde se encuentra el conjugado, la membrana analítica, que es donde se va a ver el resultado en forma de rayas, una almohadilla absorbente y una membrana de laminación. De haber una reacción positiva, se van a dar la conjugación de reacción antígeno-anticuerpo, y de haber una reacción de tipo negativa, solo va a haber una reacción anticuerpo en la almohadilla o en la rayita que corresponde a la almohadilla control, el resultado control. Aquí lo podemos ver de mejor forma. Vamos a tener la almohadilla de muestra donde presuntamente se pueden encontrar en los anticuerpos, ya sea de tipo IgM o IgG, en este caso particular contra COVID-19. Una almohadilla de conjugación en donde se encuentran los anticuerpos, los antígenos de captura marcados con oro coloidal. Luego vamos a tener una membrana de nitrocelulosa o membrana de reacción. En este caso se observa que esta tira es capaz de detectar anticuerpos tanto de tipo IgM como de tipo IgG. Vamos a tener una línea para los IgM, otra línea para los anticuerpos de tipo IgG y la línea control. Y por último vamos a tener una almohadilla de absorción. Entonces los resultados se leen de esta forma. Un resultado negativo, vamos a observar solo la rayita en donde se detecta la presencia del control, y es la que va a certificar que la almohadilla, que el cassette o la prueba está en buen estado. En un resultado positivo para IgM vamos a encontrar tanto la rayita del control como la rayita que indica la presencia de anticuerpos de tipo IgM, la cual nos va a hablar de una infección reciente. En un resultado positivo para anticuerpos de tipo IgG, vamos a tener la rayita siempre presente, la rayita del control, que es la que va a validar nuestros resultados, y la rayita correspondiente a las reacciones con anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, que nos hablan de una reacción de una infección pasada o superada. Mientras que si tenemos este tipo de resultados donde se observan las tres rayitas, tanto la rayita del control como la rayita de inmunoglobulina G y IgM, estamos hablando de una infección que se encuentra todavía activa. Entonces, para este caso particular de este ensayo, de esta tasa comercial, de esta tira reactiva, vemos que tiene una especificidad de un 90.6% y una sensibilidad baja, que es lo que consideramos un poco baja, como de 88.6%. Este es el gran problema de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, la mayoría de los estudios o de las caracterizaciones epidemiológicas indican que no deben ser usadas como métodos de diagnóstico masivo, sino que más bien son utilizadas para evaluar el estado inmune de la población y para saber si las políticas epidemiológicas están haciendo efecto o no. Las tiras rápidas no deberían ser utilizadas como método sólido de diagnóstico masivo por este problema de su baja sensibilidad.
Aquí tenemos unos resultados de unas pruebas rápidas reales. Estos son los cafés, de ellas vienen así enmarcados en plástico. Esta es la almohadilla donde se coloca la muestra. La mayoría de ellos traen buffer. Es recomendable usar suero y no sangre total directamente del dedo, o sea, sangre capilar, ya que se pueden mascarar los resultados y puede dificultar un poquito la lectura de resultados. Entonces aquí vemos que se observa tanto la rayita de validación del control como las rayitas correspondientes a los resultados del paciente. Este es el caso de una infección que se encuentra activa, este es el caso de una infección reciente, este es un paciente que parece ser negativo, ya que no se observa ninguna rayita, sino solo la del control. Aquí podemos observar una sombra de la rayita de anticuerpos de tipo IgG. Lo mismo para este, y aquí anticuerpos de tipo IgM. La biotecnología se ha dedicado a cada vez realizar métodos de ensayo que pueden ser controlados de forma más computacional, más dirigida hacia el uso de software y de otros elementos que permiten minimizar los errores humanos. En este caso, otra de las formas de evaluar el diagnóstico por la COVID-19 es el uso de biosensores, y esto es lo que está en desarrollo actualmente, todo lo más nuevo. Para diagnósticos, ellos pueden detectar tanto anticuerpos como partículas virales. Entonces, cuando hablamos de biosensores, hablamos de que consisten de receptores químicos o biológicos y sus transductores. Tenemos que va a haber un receptor que interactúa específicamente con un analito objetivo, y el transductor convierte el proceso de reconocimiento en una señal de tipo cuantitativo. Los biosensores son artefactos analíticos en que las moléculas de reconocimiento biológico, tales como enzimas, anticuerpos o ácidos nucleicos, son traducidos, y un detector, valga la redundancia, detecta el analito y da una señal digital. En el caso particular de los biosensores virales, estos ofrecen una alternativa a los ensayos diagnósticos tradicionales y pueden servir como plataformas baratas, sensibles, rápidas y portátiles. El que le traje aquí es el caso particular del biosensor basado en campos de grafeno, en donde vamos a tener un paciente COVID-19 donde se le realiza la extracción de la muestra, y este se coloca en el biosensor que se encuentra cuya membrana se encuentran anticuerpos contra la partida de la espiga del SARS-CoV-2, la proteína de la espiga. Al ocurrir esta reacción, en los sensores de tipo FET o biosensores basados en grafeno, ellos utilizan la absorción del amino de grafeno con un anticuerpo monoclonal contra las proteínas de la espiga del SARS-CoV-2. Y ellos pueden generar un cambio en la señal y pueden detectar concentraciones de hasta 1 femtogramo por mililitro en PBS y 100 femtogramos por mililitro cuando se encuentran en medio de transporte, o sea, son altamente sensibles. Existen diferentes tipos de biosensores que aún se encuentran en desarrollo. Están los biosensores basados en grafeno, los biosensores electroquímicos, los aptámeros, los biosensores basados en la tecnología CRISPR-Cas, que están en pleno auge, están en boga, están en desarrollo, y los biosensores plasmódicos para la detección de COVID-19.
También quería hablarles un poquito sobre los métodos complementarios al diagnóstico, porque ya no solo podemos quedarnos con el resultado de positivo o negativo para la infección por el SARS-CoV-2, sino que necesitamos ver el estado individual de cada paciente, ya que esta infección de verdad que es un misterio para los clínicos, porque sí parecen haber características generales en la población de cómo se defiende el sistema inmune contra el virus, pero también parecen haber particularidades dentro de la infección de cada individuo. Entonces, es por eso que les quise traer los métodos complementarios de diagnóstico, específicamente el caso que me compete a mí como citometrista de flujo, que es la citometría de flujo. La citometría de flujo quizás es una técnica que no es conocida por muchos, pero es una técnica bastante útil, bastante amigable, que sí requiere de un equipo especial, pero que permite obtener información invaluable, información valiosa sobre el estado celular de los individuos. Entonces, la citometría de flujo permite la medición o cuantificación de células que se encuentran suspendidas en una fase líquida. Esa es su principal característica. Necesitamos las células en una suspensión. Estas células pasan de una a una frente a un haz de luz láser. En la citometría vamos a tener un haz de luz láser en la cual las células que se encuentran en suspensión van a pasar a través de un gradiente de presiones y de vacío que va a permitir que las células pasen de una en una frente al haz de luz, y vamos a tener una información que va a estar generada por la dispersión de la luz, que nos va a hablar del tamaño y la granularidad celular, y vamos a tener una segunda fuente de información que va a ser la información generada por la emisión de los fluorocromos, que se encuentran acoplados a anticuerpos monoclonales específicos contra el receptor, la proteína que nosotros queremos identificar. Y esta señal va a ser llevada a un detector y va a ser graficada en un software en la computadora. Entonces, vamos a tener que la citometría de flujo nos permite evaluar las poblaciones celulares que se encuentran en una muestra particular, y en el caso de la COVID-19 esto es muy importante, ya que estudios indican que las poblaciones de linfocitos T y B se encuentran disminuidas en pacientes COVID-19 positivos. La infección por COVID-19 disminuye agresivamente las poblaciones de linfocitarias de los individuos que se encuentran infectados. Y mientras mayor sea esta disminución, peor pronóstico tiene el paciente, lo cual nos indica que la evaluación de linfocitos T podría servir como un importante marcador para el pronóstico de la enfermedad. Además de que esta tecnología, la citometría de flujo, permite evaluar el perfil celular y de citocinas que se encuentran en cada paciente, lo cual podría llevar a una terapia individualizada para resolver la infección de cada individuo. En conclusión, ya para finalizar, incluso antes de su nacimiento formal como ciencia, la biotecnología ha generado grandes aportes a la especie humana en múltiples campos. El desarrollo tecnológico actual y la globalización de la biotecnología han permitido la rápida identificación del agente causal de la neumonía por COVID-19, la caracterización del virus y sus posibles biomarcadores, además del desarrollo de diferentes kits diagnósticos. Espero la charla haya sido de su agrado, hayan obtenido mucha información. Nuevamente, muchas gracias al comité organizador. Y bueno, pueden encontrarme, como ya les dije, en el Instituto de Inmunología UCB o en la Unidad de Biotecnología de la Facultad de Farmacia, también UCB. Y en mi cuenta de Instagram, que es @citosori. Muchas gracias a todos. Una vez más, les extendemos las más sinceras gracias a nuestra comunidad científica y al público en general, quienes nos siguen por aquí, por nuestro canal de YouTube,
y les invitamos a acompañarnos el próximo martes 3 de noviembre de 2020 a las 2 de la tarde, cuando escucharemos al licenciado Ali Mojova, investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, quien hablará sobre la biología sintética en el desarrollo de fármacos para COVID-19. Muy buenas tardes a todos. Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Hacemos ciencia pensando en el pueblo.